Como seres creativos, la intención se coloca en la oración, que se llena de amor. De lo contrario, no rezarías por ti o por otros. La oración es una petición y un enfoque de amor. Me gustaría darle la bienvenida de nuevo al programa La Campeona, Sheila Gillette. ¿Cómo estás, Sheila? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Campeona, ok. Creo que no me habían llamado campeona antes, pero me gusta. La última vez que hablamos fue muy divertido y tuvimos una gran conexión. A la gente le encantó nuestra conversación, así que estoy muy contento de tenerte de nuevo en el programa. Creo que luego del primer programa lo acordamos, hacerlo de nuevo. Sí, Dijimos, hagámoslo de nuevo. sí, lo pasamos muy bien. Así que te estaba diciendo que te vi en la nueva serie documental de Gaia sobre canalización y creo que lo estás haciendo muy bien. La serie está ahí, es maravillosa y Teo también está ahí. Sí. Sí, la producción está muy bien hecha. Y la información que compartes en la serie es increíble. No puedo ni imaginar hace 5 años saliendo esa información al aire o hace 10 años con esa información en el aire. No sé si imaginaste que estarías haciendo esto, ya que tienes tanto tiempo haciéndolo. Sí, sí. Es maravilloso ver cómo se cierra el círculo, por así decirlo, y cómo se expande. Como hablábamos antes, este es el cambio de conciencia del que estamos hablando. Si la gente está interesada en el tema es porque están experimentando sus propias experiencias personales, metafísica o psíquicamente, y quieren saber más. Así que me encanta ver esta expansión, porque hace décadas, cuando empecé, esto estaría sucediendo. Ver estas olas de despertar es realmente afirmador, ya que son exponenciales. Ahora, quería hablarte un poco sobre los canalizadores anteriores que han venido antes que tú, perdón, como Seth y Edgar Cayce, y este tipo de pioneros en este espacio de canalización. Y tú también eres uno de esos pioneros que vinieron un poco antes que Seth. Él estuvo antes que tú, correcto, ¿sí? Sí, unos pocos años antes, Seth viene a través de, creo que a mediados de los 60, y tuve mi primera experiencia cercana a la muerte en 1969. Así que soy de la generación de canalizadores de los 70. Canalizadores de los 70, ok. Lo que encuentro fascinante, mirando hacia atrás, y he leído mucho del trabajo de Edgar Cayce y Ra y Seth y estos trabajos canalizados, es que lo que he leído parece que estos seres que están tratando de enviar esta información son constantes en su información, aunque hablen con diferentes canalizadores y se lean diferentes materiales, hay un hilo conductor constante de ideas similares y conceptos similares que son, al parecer, la verdad y que pueden ser pintados ligeramente diferentes dependiendo de la perspectiva, pero la verdad es la verdad y realmente están tratando de elevarnos, por así decirlo, pero solo puedo imaginar a alguien como Edgar Cayce en su época, por el amor de Dios, ¿te imaginas? Quiero decir, estuvo a un paso de ser quemado en la hoguera. Sí, ya sabes, ha habido comunicación con Dios durante siglos. Como Dios siempre ha sido espíritu, ha estado hablando con nosotros y a través de nosotros durante siglos. Pero nuestra conciencia ha evolucionado y ahora estamos en un estado de frecuencia más alta llamado el estado aéreo de la quinta dimensión, que tiene un crecimiento exponencial. Las personas que están despertando están experimentando esto porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. La tercera dimensión tenía frecuencia y vibraciones mucho más densas. Así que solo unas pocas personas se conectaron. Muchos de los maestros que han venido antes
en el sentido de la religión, eran mensajeros. Este es un momento de tremenda expansión. Si piensas en la evolución de la tecnología en Oh, los últimos 100 años, de eso hablamos. Estamos listos para esta tecnología expandida porque las vibraciones y las frecuencias son mucho más refinadas. Es una manera de verlo. Nuestra energía física y nuestras vibraciones son menos densas. Theo lo ha dicho, que nos permite ver a través de los velos de nuestra multidimensionalidad. Es un momento interesante para estar vivo. Theo dice que nunca ha habido un cambio de conciencia como este en la experiencia humana. Y todos hemos elegido estar aquí para experimentarlo. Parte del caos que estamos viendo en nuestro mundo es parte de ese cambio, ya que todas las fundaciones de la forma en que pensamos y las estructuras tienen que cambiar también. Las estructuras políticas, financieras y de negocios tienen que cambiar también. Todo está evolucionando, como dije. Mira lo que ha pasado. Mi madre vivió casi hasta los 100 años. Y pensé en su vida. Cuando ella nació, ella vio coches, aviones, ¿sabes? La tecnología. televisión, radio. Sí, solo en su vida, la cantidad de cambios que ocurrieron. Y en nuestras vidas también, cuando piensas, aquí estamos en Internet. Cuando empecé a hacer este trabajo, no teníamos Internet. Pudo haber sido un atisbo en la mente del Al Gore. No lo teníamos. Y no teníamos ordenadores domésticos. Cuando yo me reunía con la gente, me reunía en persona. Viajaba a diferentes estados para trabajar con la gente. Y luego hacía sesiones privadas por teléfono. Y hacía cintas de cassette de las sesiones y las enviaba por correo al cliente, porque eso era lo que teníamos. Entonces, yo tenía una grabadora digital y ahora aquí estamos hablando, nos vemos, estamos hablando. Estamos en este tiempo, donde sea que estemos viviendo, donde sea que tengamos nuestra oficina. Así que es un barco espectacular y solo ha sido en los últimos años. Pero lo damos por sentado cada vez que hago esto. Y pienso en lo milagroso que es que podamos hacer esto. Hay un viejo comediante que dijo que es increíble cómo damos las cosas por sentado, como cuando estamos en un avión y el internet se cae, la gente se queja como si fuera lo peor, cuando en realidad estamos volando por el aire. ¿Cuál es el problema de que se caiga el internet? Vi eso y estaba histérica. ¿Es realmente cierto o no? Estás sentado en una silla en el aire, ¿sabes? Millas, 2000 millas. Tardábamos 6 u 8 meses en llegar a un destino antes. Ahora puedes hacerlo en unas pocas horas. Es fascinante. En mi vida, te digo, era un niño en los años 70. Desde ese punto hasta donde estamos ahora, es increíble la cantidad de tecnología que ha sido creada. Y es increíble si vemos la historia humana registrada, al menos los últimos 6.000 años que reconocemos. Probablemente hay algunas cosas más antiguas, pero incluso en estos últimos 6.000 años estábamos usando herramientas de piedras y otras cosas. Y en los últimos 130 o 140 años, la cantidad de tecnología que se ha creado es increíble.
es tan alocado cuando dices que cuando decías antes que estábamos más preparados para ello. ¿Te imaginas tener el tipo de arma que tenemos ahora, armas tecnológicas? Hace 5 o 6 siglos habría sido un desastre. Es un desastre ahora, por cierto, con las armas, pero de todos modos, en general, las tecnologías son conceptos que ni siquiera sabían cómo manejar en ese momento. Digamos que no estarían preparados para ello. Como esta información que tú y yo estamos hablando hoy y tener un canal en vivo con decenas, cientos de miles de personas en todo el mundo, antes de esa conferencia habría sido quemada en la hoguera. Yo habría sido asesinado o encarcelado porque era un hombre. No sé de muchos hombres que fueran quemados en la hoguera. Pero, ¿sabes lo que quiero decir? En aquellos días es tan fascinante. Ahora esta información se habla abiertamente y cada vez que me encuentro a alguien y les digo lo que estoy haciendo ahora, me preguntan, ¿qué es canalizar? O Es sorprendente, ¿no? sí, por cierto, tengo conversaciones con gente importante de Hollywood que públicamente nunca dirían algo así, pero en privado hablan conmigo desde 2, 3 o 4 horas sobre estos conceptos y me dicen, no puedo hablar esto con nadie. Y es tan maravilloso tener este diálogo abierto sobre el tejido de la realidad y por qué estamos aquí y todos estos otros conceptos que van mucho más allá de los dogmas religiosos que han sido arrojados sobre nosotros durante los últimos miles de años. Sí, es, Y realmente estoy seguro de que lo entiendes mucho, mucho más que yo. bueno, lo que encuentro interesante es que cuando empecé, la gente hablaba muy poco sobre experiencias psíquicas. Si alguien hablaba de ello era de forma reservada, pero hoy en día las personas pueden hablar abiertamente sobre esta experiencia en la televisión, las películas e incluso en los restaurantes. Hablan de tener experiencias psíquicas o de ir a ver a alguien como yo. Y creo que es maravilloso. Y creo que es maravilloso cómo abre la perspectiva de las personas, saber que somos más que este cuerpo físico, que esto lo acabamos de elegir, este traje de tierra para navegar por el planeta. Pero nuestra alma es mucho más grande que esto y es eterna. Y este es un punto voy a usar la palabra tiempo, pero tiempo lineal de experimentar emociones y vida humana. Esta es una elección. Esta es solo una elección de, como Teo nos enseña, billones de elecciones que nuestra alma podría hacer. La Tierra es solo una, y para algunos eso incluso chocante, porque tenemos esta visión miope, que esto es todo lo que hay. Además, también es una visión egoísta. Sí, pero si miramos desde el espacio, sabríamos que no es cierto. Es increíble lo que la tecnología nos ha traído, especialmente después del programa espacial. Mucho ha venido de ello. Recuerdo haber hablado con una anciana después de mi experiencia cercana a la muerte. El padre de mis hijos y yo nos mudamos a las montañas de Colorado y una anciana, esto fue después del lanzamiento del programa espacial y del Moonwalk. La anciana me dijo, y era una mujer mayor, tenía casi 80 años, era bastante mayor. Dijo que sabía por qué querían ir a la luna. Recordaba haber visto una película en la que un hombre iba a la luna y allí encontraba muchas mujeres hermosas que le daban de comer uvas. Y pensé, wow, para ella eso era lo que significaba ir a la luna en esa época. Desde entonces, la tecnología ha avanzado mucho. Incluso
en nuestras casas los electrodomésticos que no teníamos antes, como microondas y otras herramientas que simplifican nuestra vida. Es asombroso. Es realmente notable. Incluso cuando fuimos a la Luna, cambió el zeitgeist fundamental de la humanidad. Era una creencia de que nunca se podría hacer. Era imposible. Pero cuando eso sucedió, abrió muchas ideas y pensamientos acerca de si podemos ir a la Luna, podemos ir a Marte, o si hay otras cosas por ahí. Ahora, todas estas imágenes que regresan del espacio profundo, y cuanto más descubrimos sobre el espacio, más nos damos cuenta de que, en el centro de cada galaxia hay un agujero negro. Un concepto que Ra y sus canalizadores lo hablaban en los 80. Ahora estamos viendo que hay agujeros negros y los estamos viendo. Hay múltiples planetas que no podemos ver desde acá. Y como dicen los astrofísicos, como dicen ellos, es un desperdicio de espacio si somos los únicos. Sí, sí. La gente habla de tener miedo a los extraterrestres y los ovnis. Si son lo suficientemente inteligentes como para llegar aquí, son mucho más inteligentes que nosotros. Hemos vivido en una burbuja que ahora se está expandiendo. Y la conciencia se está expandiendo debido a las experiencias que la gente está teniendo y quieren saber más. Pero esa expansión también asusta a muchísima gente, porque lo que era sólido como una roca en sus mentes está siendo desafiado. Y no solo por una o dos personas, sino por la sociedad. Muchos de estos desafíos están causando un levantamiento o uprising, y como resultado la gente quiere aferrarse a las viejas costumbres y dicen no puedo creer eso. Hay un gran cambio de cosas sucediendo por todas partes y las creencias fundamentales de la gente están siendo desafiadas de una manera muy, muy grande y no saben qué hacer. Así que puedes enojarte y luchar, o puedes ser curioso y abrirte a otras ideas. Eso es lo que esperamos que hagas al escuchar el programa. Sí, ese es uno de los principales mensajes que Teo nos da. Seguir siendo curiosos. No he escuchado a ningún canalizador y no he conocido a ninguno, tampoco he oído a ninguno, tal vez tú sí, que no diga o no predique la idea del amor, de que somos este ser físico. Estos son los conceptos básicos de lo que Jesús enseñó, por el amor de Dios. Ya sabes, estos conceptos básicos. Nunca escuché a alguien que dijera que necesita ser más egoísta. La clave de la vida es la indulgencia física. Nunca he oído que esas cosas no vienen a través de una manera pública, por lo menos. ¿Alguna vez has oído hablar de este tipo de mensajes que llegan a través de un canal y si no obtuvieran publicidad? No, pero he oído hablar de algunas cosas conspirativas en los últimos años que no necesariamente no se amen, no ese tipo de mensajes, pero solo cosas que simplemente no son ciertas y que se alejan de tu punto. Para mí, si los mensajes son coherentes, pueden utilizar diferentes palabras, pero el mensaje en sí, lo básico, tiene coherencia. Si vibra en el amor, entonces diría que lo creas porque, ya sabes, si hay un mensaje que llega, ahora creo que está aquí por nuestro bien más elevado. No sé cuál es el porcentaje, pero diría que puedes sentir la diferencia. Todos tenemos un barómetro en nosotros cuando escuchamos la verdad. Y la verdad puede ser dicha a tu punto anterior de diferentes maneras, pero hay una consistencia en esa verdad.
Y eso es lo que yo buscaría con cualquier maestro o persona de la que esté recibiendo información. Ya sabes, porque Theo dice a menudo que sería una vida muy aburrida en un lugar aburrido si solo tuviéramos un libro para leer y si solo tuviéramos una canción o si solo tuviéramos una película. Ya sabes que hay diferentes mensajeros que pueden salir creativamente. Y para que todos podamos entender, porque alguien que puede escuchar a Theo y prefiere escuchar el mensaje de otra persona, no pasa nada. Diferentes sabores. Sí, a mi punto sobre qué sería realmente aburrido tener solo un libro. Había una idea que sé que Teo ha mencionado antes. Este es un concepto que se ha hablado mucho, que somos todos uno. Todos somos parte del Creador, la fuente, y que la fuente nos ha puesto a experimentar diferentes situaciones para tener una mejor comprensión de quién es en el camino de nuestra evolución, de quiénes somos, a través de esta experiencia, sea negativa o positiva. Se me ocurrió esta idea. Pensé, somos el algoritmo de Dios, porque un algoritmo es impredecible y tiene su libre albedrío dentro de los límites establecidos por el Creador. Así que si usamos eso como analogía, significa que todos tenemos libre albedrío y podemos ir en cualquier dirección que queramos. Pero hay una probabilidad en la dirección que pensamos que va a ir. Esa es una buena analogía de lo que somos en el universo como algoritmos gigantes para que la fuente descubra algunas cosas. Es un concepto interesante y creo que ahora con toda la tecnología y todo el mundo siendo más consciente de ella, es una forma diferente de describirlo, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Puedes tener mucho sentido para mucha gente. No estoy tecnológicamente tan bien versada, pero incluso entiendo lo que Bueno, acabas de entonces decir. eso es bueno, que entiendas el concepto básico de lo que es un Sí, algoritmo. Así que si entiendes ese sí, concepto, es solo una idea para que la gente realmente capte la idea general. Cuando era un niño, me vino la idea, somos el algoritmo de Dios, y como si ese fuera el caso, tiene mucho más sentido para mí, porque nos desempeñamos de manera muy similar a un algoritmo en el sentido de que tenemos parámetros, que tenemos el karma y ciertos límites que hemos establecido o nos han establecido en esta vida, pero de todos modos es solo una idea divertida que quería compartir. Eh, y entonces cabría preguntarse, ¿somos inteligencia Bueno, artificial? esa es una conversación completamente diferente. Y, Ay, lo y, sé, lo y sé. creo que, mira lo que está pasando con la inteligencia en este momento, con la inteligencia artificial. Es mucho lo que está en las noticias, las herramientas que se están creando en la inteligencia artificial que están lanzando. Es simplemente desconcertante ver lo que están haciendo ahora mismo. Digo, Dios mío, en 5 años esto va a ser, todo el mundo va a estar escribiendo libros con inteligencia artificial. Va a ser doloroso. Ya han demostrado que puedes, ya sabes, ¿cómo se llama? ¿Chat? ¿Cómo es? Sí, chat GPT, creo. Sí, Sí, lo que sea. Es una inteligencia artificial de texto, pero luego acabo de ver a Dolly, inteligencia artificial, que escribes lo que sea y dibuja la pintura de la canalización de Sheila sentada con un vestido púrpura mientras monta un unicornio y lo pinta en 4 cuadros diferentes. Y, en el estilo de Van Gogh. Hice uno solo por diversión y es alucinante. Así que se puede ver hacia dónde van estas herramientas. Van a aliviar muchas de las cosas que consumen tiempo para nosotros como sociedad. Así que entonces tendremos aún más tiempo para pensar en la vida. Espero. Algo así como lo que Sócrates y Platón estaban haciendo en su día. sí, sí. ¿Quién sabe a, quién sabe a dónde vamos a ir? Quiero decir, y de nuevo, es lo que Teo habla.
va a haber un impulso continuo de innovación sucediendo. Y es importante saber cómo navegar y trabajar con ello. Absolutamente. Absolutamente. Ahora, ya que mencionaste a Teo, ¿está disponible Teo para una sesión hoy con nosotros? Porque me encantaría hacerle algunas preguntas interesantes que he estado trabajando en una lista de ellas la última semana y espero que sean intensas e interesantes que no se le han hecho antes. Me encantaría ver si podemos hacer eso para Claro, nuestra estaré audiencia. encantada de compartirlo. Allá vamos. En principio, como saben, estamos agradecidos por la oportunidad de estar a su servicio. Mi primera pregunta, Teo, es ¿cómo funciona el poder de la oración? La intención es la clave. Como seres creativos, la intención se coloca en la oración, que se llena de amor. De lo contrario, no rezarías por ti o por otros. La oración es una petición y un enfoque de amor. Tiene impulsos en los campos energéticos para producir un resultado. Sin embargo, dependiendo de lo que se esté rezando, una oración podría ser solo un deseo, a menos que decidas por lo que estás rezando y seas receptivo al resultado. Muy bien. ¿Qué le sucede al alma cuando se suicida? Toda muerte es un suicidio, porque el alma elige irse. Sabemos que esto choca a la mayoría cuando lo decimos, pero cada alma tendrá su propia salida, sea lo que sea. Ya sea a través de lo que usted llama suicidio, que es malentendido por muchos. Uno no puede entender por qué otro lo haría en su vida, pero usted no sabe lo que no sabe. Y estás viendo a través de las lentes de su propia perspectiva. Cada vez que el cuerpo físico es abandonado, ya sea por suicidio o por otra forma de dejarlo, hay un proceso de evaluación de la vida y lo que se ha aprendido allí. Así que eso es lo que diríamos si se trata de un suicidio o cualquier otra forma de dejar el cuerpo físico. No hablamos de la muerte, sino del nacimiento a otro estado. El cuerpo físico es una manifestación energética que se quema cuando lo dejas. Pero tu esencia multidimensional, tu alma eterna, sigue siendo constante. No es una muerte, pero la forma cambia. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué es el campo cuántico? Desde un punto de vista espiritual, el campo cuántico es sinergia. No tiene espiritualidad. Es como la electricidad. Si preguntaras si la electricidad tiene un punto de vista espiritual, no lo tendría. Tiene un conducto que la aprovecha y la pone en tu casa o en el mundo o en un edificio de oficinas para ser utilizada por la humanidad. Pero en sí mismo no es una esencia espiritual, es una herramienta. El campo cuántico, en otras palabras, no discierne si lo que pides es bueno o malo. Solo se alinea con la energía para ayudar en su creación. En otras palabras,
no discierne lo que pides. Entonces, ¿cómo podemos acceder al campo cuántico? Bueno, todo a tu alrededor, como la electricidad, y tú eres el conducto con tus pensamientos, visiones y emociones. Entonces, esta energía se alinea con eso para producir el resultado deseado. Así que es una co-creación, ¿verdad? Exacto, es una herramienta, básicamente. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Eso es energía. Cuando hablas de entrelazamiento cuántico, estás hablando de personas. Sí. Eso es energía enredada en todos los niveles y cómo se expresa esa energía en los espíritus humanos y que tienen bastante que ver con las emociones. Interesante. ¿Qué es la ley del uno? La ley del uno es la unidad de toda la conectividad que tenemos con todos los seres vivos. Oh, ¿te refieres a la ley del uno que se discute en relación con las densidades de la experiencia de la conciencia? Sí, así es. ¿Puedes explicar las polaridades vibratorias de los centros energéticos del cuerpo? ¿Estás hablando del sistema de Sí. chakras? Sí, el sistema de chakras es como un conducto de carbón eléctrico. La energía, que es tu energía solar en el cuerpo, cuando gira en sincronía, mantiene un equilibrio óptimo. Cuando no está en equilibrio, estás fuera de equilibrio. Por lo tanto, presta atención a lo que haces, como comer, dormir, hacer ejercicios, tener buenos hábitos de salud, hidratación. Todas estas cosas ayudan a mantener el equilibrio del sistema de chakras o el sistema eléctrico del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué es el despertar de la Kundalini que he oído que pasa a través del sistema de chakras? El despertar del Kundalini es una subida del nivel de tu frecuencia vibratoria. A medida que las energías se vuelven menos densas, puedes sentir esta oleada de energía que va a través del cuerpo. Se puede sentir como la electricidad y sería una sensación de zumbido en todas tus células. Pero específicamente a través del centro creativo, que es tu centro de la sexualidad o la creación misma. Ujú. Ok. ¿Cuál es tu definición de intuición, tío? La intuición se siente en la experiencia humana porque tienes un cuerpo y eres un ser sensible, lo que significa que tu cuerpo tiene la capacidad a través de todos tus sentidos de sentir intuición, sensaciones corporales viscerales, mensajes de orientación que se escuchan en la mente interior, visiones, clarividencia. Todas estas experiencias se realizan a través del cuerpo físico. Por eso es tan interesante para todos nosotros tener una experiencia humana y sentir todas esas sensaciones. ¿Tenemos acaso todos la capacidad de canalizar? Todos ustedes canalizan, depende de la forma de energía y pasión en la que utilicen la energía de su alma. El artista es un canalizador del arte, el compositor, el músico, el escritor de libros. Todas estas cosas son experiencias de canalización.
¿Sí? Lo son, pero ¿de dónde vienen? Entiendo que estás canalizando, ya sabes, Sheila está canalizando a Theo, que es una entidad en sí, pero cuando estás canalizando música o canalizando arte o canalizando escribiendo algo o canalizando matemáticas o física o este tipo de cosas o ciencias, ¿de dónde viene eso? ¿Acaso es el éter? Todo procede de la fuente de energía de la creatividad. Y tienen ciertas ideas, su momento y su lugar para salir a la luz. Lo tienen. Por eso en los últimos 100 o 120 años se han hecho tantos avances en la tecnología y en el arte, sobre todo, y en muchas otras disciplinas en todo el mundo. Sí, sí puedes pensar en la computación. Cuando todos vinieron a través de las computadoras domésticas, esto a través de muchas personas. Vino a través de Steve Jobs, Bill Gates, en el mismo momento. ¿Sí? Y eran conductos abiertos para que la sinergia se canalizara a través de ellos para ser creada. Es por eso que ahora hay mucha más apertura en estos mensajes, estas ideas, estas conversaciones que tú y yo estamos teniendo en este momento. El por qué es el momento para esta apertura es la energía aérea de quinta dimensión, que es una conciencia evolucionada que permite que el individuo tenga la capacidad de recibir, no siendo bloqueado de la creencia de que no se puede hacer. Así que se refina o digamos que se amplía la apertura de la posibilidad. Entendido. ¿Qué es un déjà vu? Recordar. ¿Recordar qué exactamente? Si nunca has estado en... Como dijimos antes, los velos entre tu multidimensionalidad son muy delgados ahora. Entonces, típicamente, estás recordando algo que ya experimentaste antes. Teo, ¿qué son los arcángeles? Son supervisores. ¿Puedes explicarlo? Debes pensar en ellos como una especie de jerarquía en el mundo angelical, como en las corporaciones terrenales. Hay miles de millones de seres angélicos en diferentes legiones. Y los arcángeles están a cargo de supervisar y liderar esas legiones como mensajeros y maestros de la palabra de la fuente o Dios. ¿Y lo han sido siempre o han evolucionado hasta ese punto? Siempre lo han sido. ¿Y cómo conectamos con nuestro yo superior? Tú puedes conectarte con tu ser superior con saber que es posible. Cada vez que vas hacia adentro y haces una pregunta y obtienes un sentimiento o una respuesta, estás conectado. Y puedes llamarlo tu ser superior, tu poder superior o tu intuición. Muchas palabras pueden ser usadas. Cuando un alma decide abandonar esta experiencia terrenal, las experiencias cercanas a la muerte que se han vuelto tan populares en los últimos 30 o 40 años, ¿son representaciones exactas de lo que ocurre en el otro lado? Hasta cierto punto, porque es la percepción de la persona que la tiene. Cada persona, en su propia experiencia, va a experimentar algo particular que puede tener su consistencia, pero tiene que ver con sus sistemas de creencias y lo que esté dispuesto a aceptar. Encontramos divertido que digas que las experiencias cercanas a la muerte se hayan vuelto populares. ¿Por qué? Son las historias sobre ellas las que se han vuelto populares. Correcto. Es solo que la información está saliendo a la luz y por ello está siendo más y más aceptado.
Correcto. Incluso por quienes no son creyentes. Cierto, porque siempre hay algo de curiosidad al respecto. Sí, ¿Cuál es su definición, Teo, de vivir una buena vida? para mí, vivir una buena vida significa hacer que los deseos de tu alma se realicen. ¿Cuál es tu definición de Dios? Dios es un estado sólido de amor incondicional. ¿Cuál es el propósito último de la vida? Vivir. ¿Podrías desarrollar esto? El propósito es la vida. Pero muchos se preguntan cuál es su propósito y lo que realmente están buscando es una forma de expresar su energía vital de manera apasionada. Entonces, ya has cumplido con el propósito al entrar en el cuerpo físico de la vida y la vida en sí misma siempre quiere más vida para vivir en ti y para ti. Por eso sigues creando y sigues interesado en es la vida emergiendo más y queriendo más vida, ¿sí? Sí. Para finalizar, ¿te gustaría dejar algún mensaje a la audiencia? Quiero que sepan que son más de lo que creen que son. Si pudieran vernos como nosotros los vemos, no habría descontento, solo amor. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho, Teo. Agradecemos la oportunidad de servirles con el amor de Dios. Feliz día. Feliz día. Esto nunca va a envejecer, ¿ah? No, Nunca pasa de moda. Sheila, ¿te acuerdas de lo que dijiste? ¿Lo que has dicho o lo has olvidado? sabes, no recuerdo todo consistentemente ni las preguntas. Hay algunos fragmentos que recuerdo, pero si hablamos sobre ello o si escucho la grabación, lo recordaría. Diría, oh, sí, claro. No sería capaz de enumerar las cosas que ustedes dijeron. Es como si fuera un sueño. Si alguien te lo recordara, podrías, pero sí. Es como un sueño lúcido. Es como un sueño lúcido. Sabes lo que está pasando y puedes estar hablando, pero no puedo recordarlo. Bueno, le hice algunas preguntas difíciles a Teo y él, bueno, digo él por falta de una mejor palabra. Sí, está bien. Y él nunca dudó. Nunca lo hace. Nunca lo hacen, nunca dudan. De verdad, la pregunta más difícil que le hice fue sobre el suicidio, qué sucede. Y solo así, solo dijeron esto, esto y esto y esto. Y es impactante, esto es lo que sucede. Va directo a los hechos. Me doy cuenta de algo porque estábamos hablando de la inteligencia artificial. Cuando le haces preguntas a la inteligencia artificial, va directo al grano sin dudar. Es muy similar a hablar con Teo, Sí, porque responde a la pregunta. A veces será una pregunta corta, a veces será una respuesta larga y elaborada, pero entonces le pido que la elabore. ¿Puedes profundizar? Sí. Y es lo mismo con la inteligencia artificial. Le haces una pregunta, te dará una respuesta y si le pides que profundice, lo hace y seguirá adelante. Así que estaba notando que es una energía muy similar al proceso de preguntas y respuestas de la inteligencia artificial y específicamente contigo y con Teo. Va muy, muy directo al grano. bueno, así son. Como dices, puedes pedir más información y eso es lo que mi marido Marcus hace muy bien cuando hacemos nuestros programas y así sucesivamente. Si se hace una pregunta, él es tan intuitivo que sabe que darán más y entonces hará otra pregunta para ampliar la respuesta. O dirá, ¿podrías decir algo más sobre eso? Y lo harán. Sí, lo hacen, es así.
Sí, Y descubrí, creo que no lo mencionaste en nuestra primera entrevista, pero descubrí en ese documental de canalización que fuiste preparada para Teo por otra entidad. sí, sí. ¿Puedes hablar un poco de eso? Porque creo que no hablamos de eso en la primera entrevista. Sí, el primer portavoz que vino fue una entidad llamada Orlos, Orlos, de voz muy suave, casi susurrante, y gentil y amable. Y me dijo que mi cuerpo estaba siendo preparado para maestros superiores, que había un ajuste energético para esta habilidad de tenerlos viniendo directamente a través de mí. Y eso sucedió durante un par de años. ¿Y llegaste a hacer lecturas con Orlos? Sí, hice grupos. Y luego estaba en Seattle trabajando con un grupo de personas. Y Orlos dijo, es hora de irme. Los maestros superiores están aquí. Y entonces llegó Teo. Oh, Dios mío, el poder y su volumen y su tono eran muy fuertes. ¿Fuerte al recibirlo o al comunicarlo? Verbalmente, para mí, sentí el poder en mi cuerpo. Pero la gente en el cuarto estaban como, wow, ¿qué era eso? Y ellos entraron y dijeron, seremos conocidos por el nombre Teo. Somos 12 arcángeles. No nos identificaremos individualmente porque es el mensaje lo que queremos que escuches. Y sabes, no se trata del mensajero. Y me dijeron que buscara la palabra Teo en el diccionario. Ellos dieron mucha información, pero sonaban como dices de la inteligencia artificial, muy digital, muy poco emocional. Se mezclaron con mi energía lo suficiente como para sonar más humanos. Pero cuando llegaron por primera vez, la gente decía, ¿qué acento es ese? ¿De dónde vienen? Así que hicimos esa pregunta y la respuesta fue, no es un acento específico y solía ser mucho más fuerte. No es un acento específico porque vienen a través de las frecuencias vibratorias de nuestro planeta, nuestra atmósfera, nuestro mundo, y es una mezcla de todos los lenguajes y de todos los sonidos lo que los hacen sonar así. Así que mucha gente hace años decía, suena alemán, o suena indio, o suena así. Pero lo que ellos escuchaban, el mensaje que resonó en ellos, la forma en que lo escucharon. Pero ellos dijeron que no hay un acento específico para un lugar específico. Es todo acerca de las vibraciones que vienen y entran en mi cuerpo y usan las cuerdas vocales para salir. Y ese periodo de preparación era una especie de ajuste de máquina para manejar la tensión eléctrica que estaba llegando, esencialmente. Sí, sí. Porque si no vas a reventar. Bueno, ya sabes, la única manera que puedo describir a la gente cómo se siente es como meter el dedo en una toma de 220. Quiero decir, no se ve así, pero es un enorme choque eléctrico. Pero ahora estás bien con eso. Ya puedes... Oh, sí, sí. Pero al principio, cuando sucedió por primera vez, durante la primera semana que vinieron, cuando te golpeas el codo, cómo se siente y lo incómodo que es. Toda la parte superior de mi cuerpo se sentía así. Y yo dije, si esto continúa, no podré seguir haciéndolo, porque era tan incómodo en mi sistema nervioso. Y ellos dijeron, oh, no, ahora solo estamos ajustando. Sí, y había habido algunas veces a lo largo de los años en las que ha habido otro ajuste, porque han seguido afinándome mi cuerpo para una mayor facilidad de comunicación. ¿Es Teo o el grupo que se identifica como Teo canalizan a través de otros con otros nombres, según tu conocimiento, según te haya dicho la fuente?
Dicen que no. Dicen que no. Así que este grupo es solo tuyo. Y eso es así. Bueno, mío y tuyo y obviamente. Sí, pero tú eres el punto de entrada. Tú eres el portal. Sí, soy solo el megáfono. Eres como las crónicas de Narnia. Pasas por el armario. por el otro lado. Y quería preguntarte, ya que incluso los mensajes que salen a través de Teo son tan profundos, a lo largo de los muchos años en lo que has hecho este trabajo, ¿el mensaje ha llegado a perderse porque la gente se interesa más en cómo sucede que en el mensaje que llega, sobre todo al principio, porque ahora es un poco más aceptado, pero un poquito nada más? Pero me imagino que al principio, y por cierto, todavía no es ni de lejos completamente normal para la gente, o más bien aceptado ampliamente, pero más ahora que nunca, para decir algo. Pero me imagino que la primera vez sería algo así como estar en el temor de que se centraran más en lo que estaba sucediendo en lugar del mensaje que estaba saliendo. Sí, ha sucedido. Y a medida que hemos sido capaces de recibir los mensajes, se han vuelto más amplios y profundos. Sabes, a medida que estamos listos para hacer cambios psicológicos, emocionales e intelectuales, cuanto más curiosos somos en nuestras preguntas, más información recibimos. Así que sí, era muy rudimentario. O tal vez esa ni siquiera es la palabra correcta. Al principio, la mayoría de la gente quería saber sobre lecturas psíquicas, más del futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a mudar a Florida? Todas esas cosas que naturalmente son parte de nuestra vida humana y dan curiosidad. Pero ha pasado de esas primeras preguntas iniciales y muchas personas preguntan acerca de los seres queridos fallecidos. ¿Por qué es tan curativo? Ya sabes, cuando reciben un mensaje. ¿Y reciben mensajes de sus seres Sí. amados? Sí. Oh, no lo sabía. Lo interesante para mí son las diferentes cosas en un sentido global. Por ejemplo, obtuve información sobre Watergate 2 años antes de que se hiciera público. Y tengo que decirte que fue impactante. Pasados 16 años, conocí a John Ehrlichman, quien confirmó todo lo que había recibido. Así que ha sido un viaje fascinante, podría decirse. La profecía que hemos visto desarrollarse por varias décadas, y por eso confío mucho más. Bueno, no más ahora, pero debido a toda esa confirmación, todo ese conocimiento, toda esa afirmación de la información, es como si, oh sí, hacer esto contigo hoy es otra cosa, porque dijeron que esto estaría sucediendo justo en los primeros días de los años 70, que nos estaríamos comunicando de esta manera y que este mismo tipo de información sería más ampliamente aceptada debido a los medios de comunicación y a la capacidad de comunicarse de estas maneras. Y sabes, yo no tenía ninguna evidencia en mi vida de que eso fuera posible, aparte de todas las otras cosas que dijeron que seguían siendo afirmadas todos los días. Y así fue. Oh, está bien. Así que aquí estamos. Ya sabes, lo estamos haciendo. Mencionaste que a medida que crecemos psicológica y espiritualmente y despertamos más, el velo se hace cada vez más delgado. Es por eso, y hago esta pregunta para la gente que escucha, pero es por eso que cuando Jesús, Buda, Babaji, Yogananda y los otros maestros que caminaron por la tierra solo fueron capaces de enseñar a un cierto nivel de ideas muy básicas porque la conciencia de la gente a su alrededor no podía. ¿Te imaginas atreverse a decir en la época de Jesús que existía el sistema de chakras?
¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? Nos quemarían en la hoguera. Y de hecho sí, a él, como sabemos, Sí, llegaron a crucificarlo por llegar demasiado lejos, que es casi lo mismo, porque sus ideas eran avanzadas. E incluso entonces, si miras atrás, las enseñanzas básicas son estas verdades básicas que todos entendemos y que hoy damos por sentados, pero él no podía ir más lejos. Digamos, Jesús o Buda no podían profundizar más. esa era también la densidad de la energía disponible para esa época. Sabes, nuestra energía aquí está mucho más refinada ahora. Así que sí, nuestra capacidad para recibir la información era limitada. Y tú mencionaste que has visto suceder muchos tipos de profecías. ¿Hay algo que Teo haya dicho? Creo que nunca le he preguntado esto. ¿Me mudo a Florida? No, es broma. Pero no, No, gracias, lo sabía. Ahora lo sé. Hubo algunas pinceladas generales de las cosas de hoy, como el internet o la desinformación. ¿Llegaste a recibir informaciones con esa de Teo? ¿Sí? sí, y estamos viviéndola ahora. En, en mi primer libro, La Quinta Dimensión, hablaron de este tiempo. En realidad, que habría este enorme cambio de conciencia y las estructuras políticas cambiarían en todo el mundo. Que tendríamos esta economía global que está surgiendo y que nos reuniríamos en unas Naciones Unidas mucho más poderosas que la que tenemos ahora, que sería un grupo de colaboración no tan insular. Y últimamente han dicho que la pandemia ha sido una parte de eso, reconociendo que hay esta unidad que somos una especie y estamos conectados y no hay líneas que nos separen. Así que, ya sabes, el virus no discrimina y se extiende como un reguero de pólvora, fuego por todo el mundo. Pues sí, así de conectados estamos. Y entonces, todo este caos que ha estado sucediendo es parte del cambio. Así que me siento muy optimista y positiva. Como dicen, del caos vendrá el orden. Y ya sabes, oímos todas las cosas negativas, pero hay un montón de cosas buenas que están sucediendo. Sabes, para el planeta y para nuevos negocios y más conexión. Así que me siento realmente positiva sobre nuestra evolución, podría decir, como especie. Bueno, me alegro de que alguien sea positivo al respecto. Con tanta negatividad, es bueno escuchar esto. Es lo que necesitamos que se ¿Sabes? hable. Creo que necesitamos que la gente hable de cosas positivas. Absolutamente. Ahora es tan negativo. Bueno, el miedo vende, el terror vende. Por eso las noticias y los miedos de comunicación, como lo llamo, en general utilizan el miedo para vender, ya que el miedo definitivamente ¿Oh, sí? vende más que las buenas noticias. Pero siempre trato de buscar noticias positivas porque, ya sabes, Bueno, es algo inherente a la especie humana. Las noticias negativas se propagan más rápido que las buenas noticias. sí, es verdad. Y se vuelve adictiva también. Oh, sí, es como un verdadero círculo vicioso. Una vez que estás dentro, sigues girando y quieres más y más y más y más y más y quedas atrapado en la madriguera del conejo. Si vivir constantemente con miedo es tan estresante. Es cierto, pero así es como se ha controlado a la gente Claro. durante siglos. Y eso está cambiando. Ahora necesitamos más pensamiento crítico en nuestro planeta. Necesitamos gente que se cuestione, ¿eso es verdad? Gente que de verdad se pregunte sobre qué es verdad y qué no lo es. Exacto.
Como que Jesús nació y luego apareció 30 años después, sin que pasara nada en esos 30 años, podrían hablarme de ello. Solo se requiere un minuto de pensamiento crítico y para mí nunca tuvo sentido. Exacto. Exacto. Y todos sabemos que ese sentimiento del que hablas no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, pero cuando empiezas a escuchar estas ideas de canalizadores y maestros espirituales y gurús de la India y todo tipo de maestros espirituales de todo el mundo, de nuevo, y ya he dicho esto antes en el programa y lo diré de nuevo porque tengo una perspectiva única, porque hablo con gente como tú todo el tiempo. He hecho cerca de 200 de estos episodios en un año, que es una gran cantidad de información que ha salido, pero sigo viendo los patrones. Sigo viendo patrones en todos los ámbitos de la vida, ya sea un gurú en la India, ya sea un canal como tú, ya sea un medium, ya sea un físico cuántico. Estas ideas, hay patrones que estoy empezando a ver una y otra vez, lo que solo refuerza la verdad, porque la verdad es la verdad y punto. No puede ser, es lo que es. Y cuanto más verdad es, más fuerte es la vibración de la información. Sí. Y sigo viéndolo una y otra y otra y otra vez. Y como dije, no he hablado con un canalizador que diga, oye, ya sabes, bebe más, todo se trata de lo físico, olvídate de las cosas espirituales, o sé egoísta y no seas de servicio. Nunca he escuchado eso, porque esas no son verdades. Y si yo saliera y dijera eso, si dijera, lo he pensado, chicos, y todo se trata de nosotros mismos, todo el mundo diría que eso no suena correcto. Algunos podría gustarles porque podría parecerles conveniente, pero la mayoría diría que eso no está bien. Sí. Ha sido un placer hablar contigo, Sheila. Le hice estas preguntas a Theo, pero te las haré a ti también. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de vivir una buena vida? Que todos mis sueños y deseos sean cumplidos. Y eso no significa ganar la lotería. No es que no fuera agradable, pero solo significa despertar por la mañana sintiéndome agradecida por ese día de vida y amor. ¿Y cuál es tu definición de Dios? Amor incondicional. Y digo eso porque Theo también lo dice. Sí, es exactamente lo que dijo. Lo dijo un poco diferente. Es un poco Sí, más contundente. Un poco. un poco más piadoso. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Vivir. Eso es lo que dijeron. Mira que soy muy buen estudiante. La primera te la pensaste, pero las dos últimas salieron de Theo, ¿eh? ¿Sí? Sí, absolutamente. Quiero decir, he sido una buena estudiante de eso, porque todos queremos saber cuál es nuestro propósito. Y si realmente lo piensas, es verdad, porque todo lo que queremos hacer es sobrevivir desde el minuto en que nacemos. Cierto. Y por eso la vida es importante, obviamente. Si no tuviéramos esa vida en nosotros, no podríamos pintar el cuadro o escribir el libro o cantar la canción. Una última pregunta. ¿Sentiste y hablaste con el otro lado antes de tu encarnación, como si te hubieran elegido? ¿O tuviste esta conversación en el otro lado? ¿Has hablado contigo sobre esto? No, bueno, no lo recuerdo, pero yo se le he preguntado a ellos y vienen a través de mí por acuerdo. Así que supongo que sí. Hay papeleo. Hay papeleo involucrado y que hacer. Había un notario. Alguien, ¿sabes? Supongo que había un notario al otro lado. ¿Y dónde la gente puede encontrar más información sobre ti y el maravilloso trabajo que haces con Theo? Oh, sí, claro, en nuestro sitio web asktio.com.
Y tenemos muchas cosas geniales en camino. Genial. ¿Qué tipo de cosas? Sí, tenemos el arte de las relaciones, un curso de 7 semanas que empieza en febrero. Y realmente se trata de todas las relaciones, primarias, trabajo, familia, el final de la vida, pero lo más importante, el amor a uno mismo, la relación con uno mismo, porque eso tiene que ser lo primario para todo lo demás. Pero es realmente un buen curso, así que, y es divertido, es muy divertido. Y tenemos un libro del arte de las relaciones que se acaba de publicar. ¿Y cuándo sale todo esto? ¿Ya se consigue o aún falta? Ya salió y lo estamos revisando ahora mismo, porque sí, voy a mostrarlo descaradamente Por favor, por supuesto, claro que sí, sí. y habla de, bueno, de hecho nació del programa del arte de las relaciones y le preguntamos a Theo hace unos años qué era lo próximo de lo que quería hablar. Y dijo relaciones, porque todo está relacionado. Todo lo que hacemos es una relación con otra persona. Incluso en el supermercado, cuando estamos pagando, estamos teniendo una relación con el dependiente. Así que nos ayuda a navegar por nuestros agujeros. ¿Y hay algún mensaje con el que le gustaría dejar a la audiencia? Ya sabes, el típico ámate a ti mismo, pero que sepas que eres más de lo que crees que eres y tienes más de lo que crees que tienes. Y solo sigue siendo curioso y conviértete en esa abundancia de tu vida. Sheila, muchas gracias por volver al programa. Eres bienvenida siempre que tú y Theo quieran charlar conmigo. Me encanta tenerte aquí y gracias por todo el increíble trabajo que están haciendo. Te lo agradezco. Oh, Alex, es un placer. Y me encanta hablar contigo. Así que hazme saber cuándo y dónde y ahí estaré. ¿De acuerdo? Se lo agradezco. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.